Cuando hablas de Dios en las enfermedades, a mí me gusta más hablarlo desde no te están castigando, no te está probando, esta, este es un momento para tener fe. No te puedo decir que algo terrible viene de Dios. Este es un momento de donde depender de Él. Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, acá estamos con el doctor Dan Carper. Hola Dan, ¿cómo te va? Hola Lucas, un gusto estar por acá contigo. Bueno, les comento que yo a Dan lo he visto hace unos meses, de septiembre más o menos, que creó, no sé cuándo creó el Instagram ese de Pregúntale a Dan, un Instagram de teología que quedé realmente impresionado y que tan joven llega a haber sido doctor en teología. Impresionante, Dan, impresionante. Y Gracias, bueno, gracias. tiene alrededor de, yo vi en YouTube que tiene alrededor de 500 shorts y varios videos, y también en Instagram. Así que increíble. Bueno, quería justificar por qué un video de teología en mi canal. Bueno, como saben, yo tengo un canal de filosofía personalista y además algo de espiritualidad católica. Y dentro de eso, bueno, hay muchos personalistas que han hablado de teología como Juan Pablo II, Edith Stein, y creo que se justifica, además que bueno, es uno de mis intereses importantes, la teología dentro de lo que es. Aunque yo no soy teólogo, yo estudié filosofía, pero siempre me interesó. Y qué bueno tener a un especialista, ¿no? Bueno, Dan, para empezar con las preguntas. Yo siempre tuve la duda sobre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque siempre me dijeron, a mí, cuando me han formado, que bueno, que hay que tener en cuenta los géneros literarios, que no se sabe si Adán y Eva existieron realmente. Hasta que me encontré con una vidente, no sé, hay una vidente católica llamada Catalina Emmerich, que dice que Adán y Eva existieron, que le pasó esto, lo otro. Aunque ya sé que no es relación pública, pero bueno. ¿Vos qué decís? ¿Se puede decir en teología que Adán y Eva existieron? Académicamente no. A ver, todo el Génesis, obviamente hablamos siempre de Adán y Eva cuando hablamos del Génesis, ¿no? Pero eh, es lo que llamaríamos un mito fundacional. Aclaro aquí, mito no quiere decir mentira, porque de repente asociamos, ¿no? Mito es que todo es inventado, todo es mentira, nada es real. No. El tema con Adán y Eva y con el Génesis en general, es poner los cimientos o empezar a darle un fundamento a la historia del pueblo hebreo. Por lo tanto, Adán y Eva fungen como este inicio de esa historia del pueblo hebreo y fungen como un tipo de arquetipos. Entender también Adán, porque también siempre lo ponemos, Adán y Eva, que Adán y Eva se llaman hasta que los expulsan del Edén. Dios simplemente se refiere a ellos como los humanos, el humano, los humanos, ¿no? Adam o Adam con M. Ya hasta que los expulsan del Edén es que toman nombres que son Adán y Eva, ¿no? Pero en sí no es que existieran dos personas específicas como con esos nombres, ni tampoco que ellos fueran el cimiento para toda la demás humanidad, ¿no? Que es algo que se habla también mucho, ¿no? Que de ahí venimos todos como de estos ancestros comunes. Em, es bueno tomarlos, ahora sí desde la parte dogmática, es bueno tomarlos como como un arquetipo de hombre, de mujer, de humano, ¿no? El humano es por naturaleza curioso, por naturaleza busca a Dios, por naturaleza desobedece, por naturaleza reta, ¿no? Es algo muy natural, inclusive con nuestros propios padres, ¿no? Cuando eres adolescente, es como, ¿y por qué lo voy a hacer? ¿No? Tienes este periodo de retar, de preguntar por qué, para qué, cuál es el sentido de todo, ¿no? Entonces, Adán y Eva es lo que te quieren hablar y platicar. Eh, Cuando lo evaluamos desde el punto de vista de la exégesis, de la hermenéutica, de todas estas cosas que hacemos los teólogos, ¿verdad? Te das cuenta que si usamos el método de Orígenes de Alejandría, ¿no? Que es el literal,
como la profundidad y luego la aplicación, Adán y Eva están ahí para explicarte por qué el ser humano es como es. Sí, esta imagen y semejanza, apenas también lo platicaba yo respondiendo a una pregunta de la imagen y semejanza, si bien de inicio fue antropomórfica, de que nos parecemos a Dios físicamente, realmente la imago Dei de la que nos habla de imagen y semejanza es a través de cómo percibimos, cómo entendemos el mundo y cómo posteriormente sabemos qué está bien y qué está mal, ¿no? Que es todo el problema con el comer de la fruta prohibida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, y te pregunto, ¿Adán y Eva, el texto lo escribió Moisés, puede ser o no? ¿O me equivoco? No, 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 no. tampoco, no, totalmente. A ver, y volvemos a lo mismo. A ver, vamos a ir haciendo estas distinciones entre académico o dogmático. La tradición, en todas las tradiciones, inclusive en el judaísmo, ya en el judaísmo del segundo templo y el judaísmo rabínico, ya se había desarrollado la tradición de decir que Moisés había escrito el Pentateuco, ¿no? El Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. La realidad es que no, no. Hay diferencias en el estilo, hay diferencias en la narrativa, hay inclusive textos ahí que vemos que dices, ah, esto probablemente fue un agregado porque de repente dista mucho, ¿no? Me vienes contando esto y de repente te saltas, te regresas. Aquí seguramente los fundamentalistas me van a caer encima, pero tú puedes encontrar repeticiones y contradicciones a lo largo del Pentateuco. La tradición de que la escribió Moisés viene después, fundamentada un poco en lo antropológico. A ver, el pueblo judío toda la vida, el pueblo hebreo, que después, ¿no? Que bueno, que primero fue el pueblo hebreo, luego fue el pueblo judío, eh, pongámoslo así, el reino de Israel siempre fue una sociedad sumamente nacionalista. Ellos siempre se sintieron muy orgullosos de ser hebreos, de ser judíos, de ser israelitas, lo cual no era raro en el mundo antiguo, ¿no? Ahora lo vemos como que, ay, el nacionalismo, una cosa. No, no, no. En el mundo antiguo tú tenías que estar orgulloso porque en el mundo antiguo un dios te elegía, ¿no? Te elegía Marduk, te elegía Adonai, te elegía a alguien. Y entonces tú eras el pueblo elegido de ese dios y te tenías que sentir orgulloso de ser elegido. Y entonces, esta idea de que Moisés como patriarca, como profeta, escribe el Pentateuco, viene un poco de ese nacionalismo, ¿no? Inclusive si tú lees, y a ver, que esto también no viene solo en lo académico, seguramente te has leído alguna vez la Biblia de Jerusalén y te has leído los pasajes introductorios, ¿no? Que nos hablan de que el propio rey Josías es el que vuelve a escribir la ley, lo que llamamos Deuteronomio, ¿no? En un punto mucho más, o se ve la influencia de Josías en un punto mucho más humanista, mucho menos sesgado, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con eso que Moisés sea este gran profeta y este gran patriarca, ¿no? No afecta en nada, realmente, si desde lo dogmático tú dices lo escribió Moisés, adelante, es como todo, es parte fundamental de la creencia, pero bueno, si vamos a lo académico, pues también hay que aceptar que Moisés no vivió tantos años y probablemente no escribía ese tipo de cosas, ¿no? Que eso también es importante, ya acabo la idea con esto. Esto es importante porque los textos, en la línea del tiempo, los textos de, de lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento hasta los profetas, se escriben posteriores al exilio bíblico, al exilio babilónico, perdón, al exilio babilónico. Una vez que los persas los liberan del yugo de Babilonia, es que empiezan a poner en escrito las historias. Antes todo era transmisión oral, que nos apoya mucho en este rollo de eh, la historia, no importaban los detalles. Por eso encuentras estas variaciones. Porque lo importante, la religión judía hasta la fecha, es una religión ortopráctica más que ortodoxa. Se trata más de lo que haces que de que de la doctrina estandarizada, ¿no? Es mucho esta.
esta conversación, esta dialéctica dentro del judaísmo. Genial, genial. Y tenía otra duda que vengo pensando hace un tiempo, le pregunto a varios especialistas. O sea, dentro de lo que es San Agustín, bueno, la tradición cristiana, digamos, Dios creó todo bueno, ¿no? Y al explicar por qué pecamos, y bueno, ¿cómo puede haber pecado si Dios creó todo bueno? Bueno, por la concupiscencia. Está en Primera de Juan, San Agustín, el Adoro Póntico, con los gismoi. Entonces, si pecamos por el pecado original, bueno, fue Adán y Eva que pecaron supuestamente en la tradición. Ahora, Adán y Eva que pecaron supuestamente no tenían la concupiscencia en el pecado original. ¿Por qué pecaron entonces? Si era todo bueno en ellos en algún Sí, punto. no. De las de las preguntas favoritas de los ateos, ¿no? A ver, si Dios es todo bueno y si crees en este Dios todo bueno, ¿por qué creó el mal? ¿Y dónde está el pecado original, no? Nos vamos mucho, gracias por traer a San Agustín de Hipona a la ecuación, porque San Agustín de Hipona define este pecado original, pero a través de su visión. A ver, tú como filósofo me podrás decir, ¿no? O sea, pero eh, al final Agustín de Hipona primero fue un maniqueo, luego fue un hedonista totalmente. O sea, San Agustín se la pasó re bien antes de llegar a ser San Agustín, ¿no? San Agustín nunca... Entonces, así como yo siempre digo que la teología no se desarrolla en un vacío, yo creo que podríamos decir lo mismo de que la filosofía no se desarrolla en un vacío, depende de quién escribe, de quién filosofa, ¿no? Entonces, pues claro que San Agustín, habiendo pasado por todo ese pasado maniqueo, por entender el bien y el mal en esta dualidad cósmica, ¿no? Y habiendo pasado por este hedonismo, pues claro que plasma sus ideas a través de ese lente. ¿No? A través de la concupiscencia, a través de todo esto. Em, y bueno, su escuela, la escuela que deja San Agustín de Hipona, pues mantiene esa narrativa, ¿no? Que al final se convertiría en el pecado original, que después haríamos un terrible trabajo diciendo que tenía que ver con la sexualidad y con que el humano es, no sé, de algún modo perverso en ese sentido, ¿no? Pero el pecado original viene más hacia la desobediencia. El pecado original no se trataba, porque para empezar, de nuevo, el Génesis nunca te habla del acto sexual. Nunca. El Génesis dice que se dieron cuenta que estaban desnudos y que les dio vergüenza, ¿no? Pero de ahí en fuera no te habla de que el pecado original viene de la relación sexual entre Adán y Eva. Porque inclusive era un mandato. ¿Qué les dice Dios? ¿No? Ser ¿qué? Ser fructíferos y reproducirse, o ser fértiles y reproducirse. A Dios no es como que le enojara mucho que se fueran a reproducir, pues esa era la idea. El problema fue que al crear con libre albedrío, ellos deciden aceptar la tentación de conocer qué es el bien y el mal. Entonces, la desobediencia de no comer del árbol del bien y del mal es la parte fundamental, la desobediencia. Porque Dios hasta ese momento no les de nada, ¿cierto? Vivíamos en el Edén, o sea, si lo tomamos desde lo dogmático, vivíamos en el Edén. Haciendo un poquito de hermenéutica, podemos ver que pues teníamos todo. No había que hacerse responsable de nada. ¿Por qué? Porque no sabíamos necesariamente la diferencia o conocíamos qué estaba bien y qué estaba mal. En el momento en el que comen de la fruta, los ojos, dice la serpiente, ¿no? Que después también le pusimos, era Lucifer, era Satanás, la pobre serpiente, ni en cuenta de quiénes son esos, ¿no? Eh, la serpiente les dice, se les abrirán los ojos. Claro, se te abren los ojos ok, a ver, todo este mundo tiene bondad y maldad en ello, porque Dios, nosotros decimos que es bueno, pero Dios antes que ser bueno es justo. Y la justicia requiere un balance. No requiere que todo sea bueno porque entonces ya no sería justo, sería utópico.
Y tampoco puede ser todo malo, porque eso sería la definición del infierno. Debe de haber un correcto balance entre lo bueno y lo malo. Entonces, no es que Dios nos haya creado con pecado. El hecho es que nosotros decidimos eh, tomar la responsabilidad de decidir qué estaba bien y qué estaba mal. Ese es el famoso pecado. Ya a partir, si partes de esa idea, cuando te preguntan, pero es que si Dios era todo bueno y por qué la gente muere, por qué pasan estas enfermedades, por qué, de ahí viene la idea de, bueno, es que nosotros decidimos a qué punto de la balanza nos inclinamos, ¿no? Nuestra construcción ética, nuestra construcción moral, viene de esto está mal, pero está permitido, ¿no? Por ahí em, aplicamos más, aplicamos menos la ética kantiana de tratar a las personas no como un fin para un resultado, ¿no? La mayoría de las personas tratamos a las demás personas con esta idea de ¿para qué me sirves? ¿Qué me conviene? O sea, ¿qué me vas a dar en retorno para que a mí me convenga hacer un trato contigo o tener una amistad contigo, ¿no? Nos hemos vuelto seres de retribución. ¿Qué me vas a dar para que yo te dé? Entonces, ese es nuestro pecado. Ese es el pecado original. Tratarnos con esa poca dignidad. Y ya de ahí, bueno, podemos ponernos a hacer preguntas filosóficas acerca de por qué el humano nunca decide necesariamente el bien o qué es lo que lo corrompe y tal, ¿no? Pero eso. Claro, yo pensaba esto, ¿no? Viste, yo he escuchado que se habla de que Adán y Eva lo que tenían eran la gracia preternatural, puede ser. O Ujú. sea, sus inclinaciones, si todas sus inclinaciones eran puras, pero eso, ¿por qué decidieron pecar? A eso va la pregunta. Si todas sus inclinaciones eran puras, ¿qué es lo que los motivó? La desobediencia, sí, pero ¿por qué? Si no tenían una inclinación interior a la desobediencia en algún punto, o sí. Mira, eso es una buena especulación, porque volvemos a esto. Le insertamos, dijo Dios, vio que era bueno. Ajá. Y le insertamos entonces, anacronísticamente, o anacrónicamente, nuestro pensamiento de qué es bueno. Pero tú y yo sabemos que el pensamiento de lo que es bueno ha variado muchísimo de generación en generación. Eh, Podríamos hacer toda una apologética de por qué ellos comieron si no tenían una inclinación. No, no tenían una inclinación, pero tampoco tenían una razón real para no comer. Porque volvemos a esto de que todo el Antiguo Testamento y más el Pentateuco te está tratando de poner el fundamento, ¿no? La fundación del pueblo hebreo. Entonces, ¿cuál es la constante con el pueblo hebreo? Desconfían de Dios, desobedecen a Dios, se van más por lo que ellos creen que por la confianza en Dios. Entonces, más que desobediencia como una inclinación, es explicar por qué el pueblo hebreo, pase lo que pase, se la pasa desobedeciendo a Dios, ¿no? Em, no, de nuevo, la serpiente es la que digamos que les endulza el oído, ¿no? No es que tuvieran una inclinación tal cual, simplemente no había tampoco una razón, porque Dios tampoco no les decía que no a muchas cosas. ¿Qué pasa con los niños cuando tú les dices que no a algo? Si al niño no le das una razón práctica de por qué no, el niño va y lo hace porque dice, pues es que me dijo que no, pero yo no entiendo por qué no, o sea, no entiendo para qué o por qué. Son el principio, ¿no? Quedamos que era el principio de la humanidad, entonces estamos hablando de que aunque tenían raciocinio y tal, pues si no les dabas una razón, tampoco había una razón para decir que no, ¿no? Ya cuando abren los ojos y resulta que empiezan a sentir ¿qué? Empiezan a sentir vergüenza. La vergüenza es falta de ¿qué? De dignidad. De dignidad hacia ti, de dignidad hacia los demás, ¿no? ¿Cuándo te tratas a ti o cuándo te ves a ti con vergüenza?
cuando sabes que hiciste algo malo, cuando sabes o cuando algo te da miedo. La vergüenza es importante en esa ecuación. Se vieron desnudos y sintieron vergüenza. Sintieron que ya no eran dignos de estar así y entonces se escondieron. Y va Dios, camina y les dice, ¿dónde están? Y ellos de que estamos escondidos porque estamos desnudos. Y Dios, ¿y quién les dijo que estaban desnudos? Y ahí viene la otra. Dios lo conocemos como misericordioso y benevolente, ¿verdad? Adán y Eva nunca se arrepienten. Adán y Eva mienten o tratan de justificarse. ¿Qué dice Adán? Es que la mujer me hizo pecar. La que tú me diste, todavía le agrega, la que tú me diste me hizo pecar. Ajá. Si Adán y Eva hubieran dicho, ¿sabes qué? Sí, te desobedecimos. Perdónanos. ¿Hubiera habido una repercusión? Sí, pero probablemente no los hubiera echado del Edén. Entonces, ya que lees el Génesis así parejito, desde el principio hasta la caída, te das cuenta que el problema y el pecado original no era que se inclinaran a desobedecerlo tampoco, era también que no se sabían o no quisieron arrepentirse. Y entonces ahora todos tenemos que trabajar doble chamba para arrepentirnos de todas esas cosas que seguimos haciendo. Arquetípicos, son muy arquetípicos. Adán y Eva tienen todos esas cosas que si tú buscas en un humano, ahí van a estar siempre. Y lo mismo pasa con Caín, con Abel y posteriormente con Noé. Ya una vez que llegas a Jacob, ya cambia la historia, ¿no? Pero ese árbol genealógico, hasta Noé, todo es arquetípico. Todo, 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 todo. Genial, genial. Che, tenía una última pregunta que estaba acá que la había pensado. Bueno, ahora me dijiste que tenías una idea distinta de la idea del pecado original, pero yo, o sea, se dice que la idea del pecado original se hereda de padres a hijos. Pero también he escuchado la idea, no sé si es de San Agustín o de quién, que es Dios el que crea el alma, en algún punto, en cada nacimiento. Entonces, la herida del pecado original, ¿está en la carne, en el cuerpo, en el alma? ¿Dónde está cuando nace una persona en la herida del pecado original? Ahí sí tendrías que preguntarle a cada denominación, porque cada denominación lo entiende distinto. Am, pero el pecado original no está en el cuerpo, está en el alma. Claro, San Agustín es el que propone también que se pasa, ¿no? Porque inclusive en sus confesiones, cuando él empieza a hablar de su madre, ¿no? Él le dice que desde el momento en el que nació, él buscaba, ¿no? El pezón de la madre y entonces que por qué lo hizo así. San Agustín nomás está tratando de hacer sentido. Es que, a ver, eso también. Tomamos de repente a San Agustín como si fuera escritura, ¿no? Y es como, no, no, San Agustín estaba teniendo una crisis en vivo y en directo al momento de escribir este tipo de cosas, ¿no? No es diferente que si ahorita alguien transmite en vivo y se pone a llorar, San Agustín hacía lo mismo, nada más que lo escribía, ¿no? Entonces, no está en el cuerpo. Se ha hecho una enseñanza y de ahí, porque, a ver, es conveniente, ¿verdad? Explicar el cuerpo a través de eso, explicar la sexualidad a través de eso. Es muy conveniente decir que es pecado, es muy conveniente decir que a Dios no le gusta eso, es muy conveniente. Pero el pecado está adentro. El pecado es esta predisposición a caer. Y de nuevo, es algo muy humano, porque todos los filósofos, o sea, todos, no hay un solo filósofo que no te diga, el ser humano hay quien te dice, ¿no? Es bueno por naturaleza, se hace malo con el entorno. Hay otros que te dicen, no, 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 no. Es malo, pero puede elegir ser bueno. Y hay otros que te dicen, no, 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 no. Es que esa bondad y esa maldad se construye a través de la vida y va cambiando y tal. El chiste es que el humano está predispuesto a tener que elegir entre lo que está bien y lo que está mal. Y como es un ser egoísta, el pecado viene de casi siempre elegir lo que mejor le acomoda.
Por eso cuando tú también lees todas las demás religiones, todas las religiones se basan ¿en qué? En un mito fundacional, en una construcción de la ética y la moral, y en qué va a pasar después de que te mueras. Todas, sin importar cuál veas, cuál decidas, cuál elijas, todas te van a decir, te tienes que comportar así, el mundo empezó y va a acabar así, y cuando te mueras va a pasar esto. Todas. Entonces, eh, el pecado original es eso. Eso que todos entendemos como el ser humano es egoísta por naturaleza y el ser humano va a buscar su propio bien antes que el bien de los demás. Por eso, como cristianos, ¿verdad? ¿Qué dice Jesús? Que tienes que amar al vecino como te amas a ti mismo, que tienes que ayudar, que tienes que alimentar, que tienes que vestir, que te tienes que vaciar, ¿no? Nos encanta hablar de la kenosis, el vaciamiento. Ese vaciamiento es, dejas de ver solamente por ti y empiezas a ver por los demás, también así como verías por ti. Y así es como no te salvas, pero te liberas del pecado original una vez que mueres, ¿no? Así funciona este tema. Entonces, eso es el pecado original, en muchas y pocas palabras. Genial, genial, gracias, Dan. Seguimos. El caso de Abraham y el sacrificio de Isaac. Mira, yo sé que hay una bueno, está la teoría de Kierkegaard, que bueno, habla de los tres estadios. Bueno, se podría interpretar desde San Juan de la Cruz de otra forma. Y mi padre espiritual tenía la teoría de que en realidad Abraham, lo que hizo con Isaac no fue porque se lo dijo a Dios, sino porque se le ocurrió a él. Pero no sé qué pensás vos del sacrificio de Isaac. ¿Realmente Dios le pidió a Abraham que mate a su hijo? No. Y volvemos a los arquetipos y volvemos a las críticas y a las comparaciones. Vuelvo a mencionar que todo esto se da después del exilio babilónico, ¿no? Y el contacto con el zoroastrismo persa, con Zaratustra, con Zoroastro, o el mazdeísmo, no sé cómo lo conozcan, ¿no? Tiene como 30 nombres, ¿no? Donde hay un dios bueno, un dios malo. Pero si te das cuenta, todo el Pentateuco se basa en decir por qué el pueblo hebreo y el dios hebreo es diferente a los demás dioses y a los demás pueblos. Todos los demás pueblos sacrificaban, dependiendo del culto, sacrificaban humanos, sacrificaban bebés, sacrificaban al primer nacido, sacrificaban, no sé, sacrificaban un montón, ¿no? Así como cuando llegan aquí a América los españoles y dicen, epa, ¿no? Resulta que resulta que aquí sacrificaban los mexicas a a los vencedores porque el sol ya no iba a salir al día siguiente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la historia de Isaac y Abraham, ¿no? O Jacob. ¿Qué hace? Te explica que a este Dios o a esta construcción de Dios no le gustan ni le interesan los sacrificios humanos. Hay este simbolismo, ¿verdad? Del cambio. El intercambio, eh, el intercambio es yo te quito la carga de sacrificar a tu hijo, el primer nacido, ¿no? El primogénito, por un cordero. El punto más importante o más grande ahí es la sustitución del humano por el cordero, que después haría todo o sería el andamiaje de la famosísima frase, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, Dios no manda a sacrificar, y aquí creo que tengo que hacer una acotación, porque me van a decir, es que se supone que la palabra es inspirada y es palabra de Dios. Sí, pero eso no quiere decir que no le hayamos metido como humanos de nuestra cosecha, ¿sí?
El texto sagrado no tiene ni verdades ni mentiras. El texto sagrado tiene eso, textos sagrados. Y entonces se ve ahí cómo lo que quieres hacer es una crítica política, así como cuando lees Levítico. Las leyes de Levítico y las de Deuteronomio son sacerdotales. Nada tienen que ver con el pueblo, son sacerdotales porque los sacerdotes eran los jefes, vivían en una teocracia. Entonces, ¿cómo se debe de comportar el jefe del pueblo para que el pueblo lo siga? ¿No? Entonces, lo mismo con la historia de Isaac. No es que Dios le haya dicho, sacrifica. Podemos hacer un montón de capas hermenéuticas de la providencia de Dios, de la fe de Abraham, de todas estas cosas, ¿no? Que seguramente has escuchado, ¿no? Hay muchas interpretaciones y válidas, pero no, muy probablemente lo que estaban tratando de decir es, nosotros no vamos a matar a los nuestros para alimentar a Dios porque Dios no quiere eso. Y que es hasta la fecha lo que creemos de Dios, que Dios no quiere sacrificios humanos porque los sacrificios son vanos, ¿no? Para Él, son nada. Entonces, pues eso. Bien, bien, tenemos 5 minutos de Zoom, pero voy a empezar una pregunta que para mí es la más importante que quiero hacerte. Yo sé que sobre el tema de Dios Unitrino hiciste dos videos muy interesantes que los vi y me gustaría seguir profundizando, sobre todo el tema del concepto de hipóstasis y la historia del término de hipóstasis en los padres capadocios. Eh, un poquito. Ok. ¿Por qué? Porque yo no entiendo el tema de por qué Dios se dice que Dios es uno y a la vez tres personas. Porque en mi vida espiritual, porque yo soy cristiano, más vale, me lo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu. Pero no entendí que sean uno solo. Entonces, ni cómo es esa relación. Me rompe la cabeza, no lo entiendo eso. A ver. Mira, mi broma favorita y algo que yo he dicho siempre es, traten de explicar la Trinidad sin cometer herejía. A ver. Hay un trinitarismo ortodoxo, no por la iglesia ortodoxa, sino por ortodoxo de que las iglesias trinitarias puras o históricas usualmente lo entienden así, ¿no? Tres hipóstasis, que son las tres personas o las tres manifestaciones de Dios, pero Dios en su esencia es uno. Yo lo explicaba la otra vez en un video que todo el mundo lo entendió como que era modalismo y ahorita subí uno más largo, pero ahorita te lo explico otra vez, ¿no? O sea, como por qué no es modalismo y qué es el modalismo. Entonces, esa hipóstasis es lo que llamamos Dios. Nosotros cuando nos referimos a Dios como un todo, nos estamos refiriendo a la ousia, a la esencia, ¿sí? Que es un término aristotélico. A ver, al final, la Trinidad, como la conocemos ortodoxamente, es un término totalmente aristotélico que después los padres capadocios toman porque, y ya escucho la hoguera, porque no puedes entender el Nuevo Testamento y la construcción cristiana sin Platón y Aristóteles y los estoicos. No puedes, no hay manera. Todos los evangelios tienen o una influencia platónica o una influencia estoica y el entendimiento es totalmente aristotélico. Ya después Santo Tomás de Aquino hace toda una categorización, pero la categoría se basa en la ousia y las hipóstasis, ¿no? Y la teleología que habla también Aristóteles del fin del ente, ¿no? Y del ser. Entonces, bueno, Dios es la existencia misma, es el ser increado, todo esto que ya sabemos. Pero ese es el centro. No sé si has visto estas imágenes en donde Dios está al centro y es como un triangulito y dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Sin embargo, los tres son Dios. Good. Entonces, el Padre tiene pues sí, hablemos de roles o de trabajos en su persona, tiene atributos personales propios, que es lo que lo hacen una persona.
El Hijo, Jesús, obviamente tiene atributos personales. Tiene conciencia, tiene toma de decisión, tiene capacidad, tiene, ¿no? Y el Espíritu Santo, al mismo tiempo, es una persona. No, esto no está en la Biblia. Esto es una construcción o un desarrollo teológico posterior que viene de la influencia filosófica de los pueblos helénicos y romanos que necesitaban explicar exactamente en qué creían los cristianos. Porque no había, y por eso se pelean los arrianos, se pelean los calcedonianos con los no calcedonianos y posteriormente se pelea Oriente con Occidente, porque nunca estuvo claro. Entonces, por ejemplo, en el credo, esta es una manera fácil de explicarlo. Cuando tú lees el credo, ¿no? O rezas el credo, casi siempre decimos, o se escucha, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo invisible, de lo invisible, y su Hijo, Señor Jesucristo, Hijo único. Lleva puntos y comas. Creo en un solo Dios. Punto. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. El credo ya te está diciendo que el Padre es el Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Ese es la persona del Padre, ¿no? Y en nuestro Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Ya te está diciendo que es, y te dice, ¿no? Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza. Perfecto. Jesús comparte, ajá, sí, Jesucristo comparte la naturaleza con el Padre, pero no es el Padre. Es Dios, no es el Padre. Pero, y él, ¿no? Y después, ¿qué dice? A ver, espérame, me quedé en de la misma naturaleza que era engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, que Porque murió, todo fue hecho. todo fue hecho. Que no, o sea, que eso nos dice que estaba en el momento de la creación, pero él no crea, él es el vehículo para que haya creación. Y de ahí empezamos a hablar de que bajó de los cielos, se encarnó de la Virgen María y por obra del Espíritu Santo, ¿no? Ya nos está diciendo que el Espíritu Santo es el encargado de que se encarnara. Y entonces ya te van definiendo qué hace cada uno. Ya te va diciendo qué es lo que hace todos, ¿no? Entonces, en el credo. Bueno, Dan, ¿y querías terminar con algo que estabas diciendo recién o te hago la próxima pregunta? No, sí, porque iba yo a hacer la parte del Te creo. unicitarismo o de todo esto, ¿no? A ver, entonces la gran diferencia viene aquí. Ya estipulamos que en el credo, pues te va dando como cuál es la chamba de cada uno, pero totalmente te dice que los tres son de la misma esencia, ¿no? Por ahí entre la Iglesia Ortodoxa Oriental perdón, la Iglesia Ortodoxa del Este y el catolicismo romano está este rollo de la cláusula filioque, ¿no? Que si el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, o nada más del Padre, pero en general eso es. Ahora, los modalismos, ¿no? El sevilianismo, eh, lo que también conocemos como unicitarismo, es misma esencia, pero primero fue el Padre, luego fue el Hijo, luego fue el Espíritu Santo, como si Dios se fuera cambiando las máscaras o los modos, por eso se llama modalismo. Mantienen esta construcción de que el Padre creó, el Hijo santificó, el Hijo redimió, el Espíritu Santo santificó, pero te dicen, Dios primero se puso la máscara del Padre, luego se la quitó y se puso la máscara del Hijo, y luego se la quitó y se puso la máscara del Espíritu Santo. Ahí es donde se tacha de hereje, ¿no? De acorde a la ortodoxia se tacha de hereje. Que en realidad, bueno, el término de hereje ya después de algún rato, pues fue básicamente solo no estar de acuerdo con lo que la mayoría decía, ¿no? Entonces, bueno, esa es la gran diferencia. Hay algunos problemillas, bueno, no problemillas, ¿sabes qué? Hay algunas disonancias aquí cognitivas en decir, bueno, ¿y cómo si Dios es uno e indivisible, de repente se hizo tres, ¿no? Que es a lo mejor lo que te pasaba, de que, a ver, pero si me estás diciendo que Dios es uno, y de repente como, ¿por qué tiene tres? Claro, porque lo que llamamos Dios es el centro. Las personas son
tienen la esencia, ¿no? Pero no son esa esencia. Es complejo. Y por eso necesitamos la filosofía para explicarlo y por eso dependiendo de a qué corriente filosófica te adhieras, se explica también de una manera distinta, ¿no? Bien, acá una pregunta difícil. Mi padre espiritual, que se llama Padre Alberto Ibáñez Padilla, que yo admiro mucho, que es de acá de Argentina, que murió en 2015, yo lo conocí, charlé mucho con él. Tiene esta idea potente pero simple, que, bueno, ya estaba, esto no debe ser, pero yo me di cuenta que en Aristóteles ya estaba la idea de que el primer motor inmóvil o acto puro de ser es pensamiento que se piensa y ama a sí mismo, ¿no? Y bueno, él, todo el estudio de teología Ujú, llega a la conclusión de que la esencia divina, que Dios uno, es uno porque tiene un solo entendimiento y una sola voluntad. Ahora, ujú. esto dificultaría un poco las cosas porque quiere decir que cada persona divina no tiene su propio entendimiento, su propia voluntad. ¿Vos qué preferís decir? ¿Que Dios tiene un solo entendimiento y una sola voluntad o que cada persona divina tiene su entendimiento y voluntad? Es que tendríamos que hablar de la simplicidad divina, ¿no? Ahí la concepción de la simplicidad divina. Em, yo diría que Dios tiene una sola voluntad. De nuevo, y un solo entendimiento. A ver, se vuelve complicado explicarlo desde la Trinidad, ¿verdad? Porque al momento en el que tú empiezas a hablar de que entonces, si tiene un solo entendimiento y una sola voluntad, ¿no? La clásica es, ¿y por qué Dios entonces no se salvó a sí mismo? ¿Y quién murió en la cruz? Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Dios completo, ¿no? Y es ahí donde yo digo que que los unitarios, no los unicitarios, los unitarios tienen un punto para decir que, bueno, de nuevo, construimos teológicamente estas cosas, ¿no? Uf, aquí también me van a caer encima. Construimos teológicamente estas cosas para solventar problemas que no sabíamos que teníamos. O sea, eh, los apóstoles nunca hablaron de Trinidad. Lo más que podrías hacer, argumentar hacia los apóstoles, e inclusive en los primeros 200 o 300 años, hablarías de un binitarismo, ¿no? En donde Jesús es Dios. Pero el Espíritu Santo nunca jugó un rol como Dios. El Espíritu Santo jugaba un rol más como revelador, pero tenía que ser enviado, ¿no? No era Dios tal cual. Em, entonces, cuando empezamos a construir la Trinidad, porque la construimos, también tomamos en cuenta muchas cosas. Número uno, que la Trinidad tenía que resolver sí o sí el problema de los arrianos, que decían, Jesús es la primera creación de Dios. Es divino de cierto modo, pero no es eterno. Ya como filósofo tú me podrás decir, porque yo he dicho algunas otras veces que la divinidad no exige o no presupone eternidad. Y de ahí nos podríamos estar en un debate, ¿no? O bueno, a lo mejor fundamentarlo, pero la divinidad no presupone eternidad. Entonces, la Trinidad tenía que resolver eso, como el Hijo es coeterno con el Padre. Y luego teníamos que resolver el tema del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿qué es? No, pues es el Espíritu de Dios. Ok, y si es el Espíritu de Dios, entonces también es el Espíritu de Jesús. Sí, pero entonces si estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de esencia. Sí. Ah, bueno, entonces estaríamos hablando de que el Espíritu Santo también es Dios y coeterno con los dos. Ah, pues sí, esa es la lógica de todo esto, ¿no? Em, también tendríamos que ver qué entendemos por voluntad y por persona. Porque si bien los tres comparten la voluntad y la decisión, los tres la aplican de manera distinta. La voluntad de crear, la voluntad de redimir y de sacrificarse y la voluntad de santificar. Todos atributos de Dios y que esa es otra parte importante de la esencia,
que es parte de la bronca con la cláusula filioque. Ya sé, a los teólogos nos gusta complicarnos la vida, pero es que, a ver, el- la cláusula filioque por eso es tema de tanto debate, porque si el Hijo es co-creador y o sea, al mismo tiempo envía al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo debería de ser co-creador y al mismo tiempo poder enviarse a sí mismo. O sea, el Espíritu Santo tendría que poder tener la voluntad de enviarse a sí mismo a donde él quisiera. Y el credo no dice eso y en general no lo entendemos así, ¿no? Sino que el Espíritu Santo tiene que ser enviado. Bueno, entonces... Por ejemplo, esa voluntad de enviar no puede ser parte de la ousia, o eso es lo que una parte lo propone, ¿no? Dice, o sea, no puede ser parte de la esencia, porque el Espíritu Santo tendría que ser enviado por sí mismo también. Y la otra parte te dice, no, 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 pero es que él está en la ousia, en la voluntad, no en quién lo envía, sino en la voluntad de decisión y tal. Entonces, bueno. Definir, por ahí tú debes de tener una definición de persona, que si no me equivoco también la da Santo Tomás de Aquino y la da Aristóteles, ¿no? Que define qué es lo que hace a una persona persona. Eso ya también es una bronca un poquito más amplia, pero, ajá, pues eso. Es un tema muy complicado y es un tema que seguro hace que les duela la cabeza a la mitad de quienes nos escuchan, porque es como, es que no entiendo, ¿no? Y sobre todo porque siempre lo decimos desde estos puntos, con este lenguaje más técnico, ¿no? La usia, la hipóstasis, la persona de Aquino, la persona de Aristóteles, no la persona como persona, ¿no? Porque también te encuentras con que la gente dice persona. Entonces Dios es un humano y es como, no, 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 eso no significa persona, no, no, persona para Aristóteles y para Santo Tomás de Aquino no es eso, ¿no? La persona tiene una serie de atributos, pero no necesariamente te habla de la corporalidad, porque el ser y el ente pueden ser corporales, pueden no ser corporales y bla, 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 y entonces terminas metiéndote en un rollo metafísico que terminas explicando de que entonces básicamente puedes ser persona y no tener cuerpo y ya, ¿no? Y es como, ¿qué? Pues sí, porque lo que te hace persona no es, sí, o sea, es difícil explicarlo, ¿no? Y entonces, pues bueno. Bueno, buenísimo, gracias. Me encantó. Lo que más me gustó que dijiste es que cada persona divina usa su voluntad y entendimiento de manera distinta. Eso me pareció súper potente, me encantó. En general, muy bien. Aunque son preguntas difíciles, pero te manejas bien. Mira, escucha. Otra pregunta, nada que ver. Yo me escuché a un profeta, no sé si era el profeta Elías o qué profeta, que se cuenta que subió al cielo en vida sin Ajá, es morir. ¿Puede Elías. ser? ¿Eso pasó realmente? Definamos realmente. Bíblicamente sí. No se menciona o no se menciona tal cual porque genera muchos otros problemas. Pero bíblicamente sí, tanto él como Enoch. A mí como me encanta meter a Enoch en estas conversaciones porque la gente siempre me dice, es que Enoch no es canon. No, por supuesto que no es canon, porque imagínate la broncota en la que te metes si tú pones a Enoch, que Enoch es el original hijo del hombre, que es el original que se convierte en Metatron, que está sentado a la derecha del padre y todas estas cosas, pues te metes en una broncota terrible, ¿no? Pero así como no puedes entender el Nuevo Testamento, perdón, sin Platón, sin Aristóteles y tal, no puedes entenderlo sin Enoch. Elías y la ascensión de Elías es un tema que casi no se toca, pero efectivamente es tan, pues sí, es tan bueno, tan santo, que Dios no permite que muera, ¿no? Como los demás, sino que se lo lleva por completo. Inclusive cuando viene el fenómeno de la transfiguración después de Pentecostés, vemos a Moisés, a Elías, a Jesús, ¿no? O sea, los vemos a los tres porque son los tres importantes. Y bueno, aparte... El simbolismo del 3 a lo largo y ancho del texto bíblico, el 3, el 4, el 1, el 7 son fundamentales para entender desde la numerología, ¿no? Hebrea, o lo que ahora se le llama la cábala. ¿No? El uno en la totalidad, la completud, el 7 que es un trabajo completo, el 3 que representa esta perfección, ¿no? Hay muchas de estas cosas. Entonces, Elías sube y de hecho el Islam retoma, la corriente musulmana retoma que eso es lo que le pasó a Cristo.
Esto también ya lo he dicho muchas otras veces y también siempre me funan, pero feísimo, porque yo siempre les digo que el Dios judeo-cristiano es un Dios judeo-cristiano-islámico o judeo-cristiánico-musulmán. ¿No? No, no creemos en el mismo Dios. Sí, sí creemos en el mismo Dios, lo concebimos y lo construimos distinto. Y el Islam o el musulmán te va a decir que Jesús fue tan bueno, vivió una vida sin pecado, nació de una virgen, fue un gran profeta, predicó el evangelio, va a volver a venir a reinar como califa de todos los musulmanes y tal, ¿no? Y a separar justos y pecadores. Todo eso que nosotros decimos como cristianos, ellos también lo dicen, nada más que, pues bueno, no es hijo de Dios, ¿no? Ni es Dios tampoco. Pero que Dios en su infinita sabiduría no iba a dejar que alguien tan bueno muriera de una manera tan vergonzosa y tan atroz. Entonces, bueno, se lo lleva, ¿no? Se lo lleva con todo y cuerpo y por eso va a regresar tal cual. Em, pues sí, es que los profetas, a ver, los profetas están ahí para hacer una advertencia. Yo siempre los llamo comentaristas políticos, pero pueden ser comentaristas de cualquier otra cosa, ¿no? O sea, si a ti te gusta el fútbol, un comentarista de fútbol tiene la misma chamba que tenía el profeta. Nada más que guardando las enormes diferencias, ¿verdad? No sé si eres de River, de Boca, de no sé qué, pero... Central, o sea, central, no, Ah, no eres de River. Central, claro, ni de River ni de Boca, de Central, por supuesto. Entonces, o sea, pero es lo mismo, ¿no? O sea, tú escuchas hablar a los comentaristas deportivos y pues el comentarista deportivo hace, ¿no? La observación de que el equipo no está jugando bien, la formación no fue la que debió ser y tal. Y el profeta pues hacía lo mismo. Le iba, nada más que él iba y le decía al rey o al pueblo de Israel de que, ¿ven todo lo que nos está pasando? Bueno, pues esto nos está pasando porque desobedecimos a Dios, porque no seguimos estos mandatos, porque nos tratamos con iniquidad, tal, ¿no? Y en algunos casos como el de Elías, que es un profeta tan importante, la figura y la construcción mística de Elías era y Dios lo premió, porque acordémonos que así como el hebreo era orgulloso de ser hebreo, el hebreo también era muy fan de este tipo de lo que ahora llamaríamos santificación. Dios te premiaba por ser santo, ¿no? O sea, por lo que ahora llamamos ser santo. Dios te premiaba por evitándote la vergüenza de morir. No, que es uno de los criterios de vergüenza o son unos criterios ahí tiene otro nombre ese criterio, en cuanto a los evangelios, ¿no? Porque ¿cómo dejarías que Jesús muriera de la forma más terrible y poco honorable que era ser crucificado? Si para el pueblo judío morir, si te fijas, todos los profetas mueren de viejos o mueren una muerte heroica. Moisés también murió de viejo, pero muere de una forma heroica, ¿no? Poética. Ya está ahí la tierra prometida y ¡pum! Bye. No entra, ¿no? ¿Por qué? Porque él, volvemos a esto de que las figuras mesiánicas no son únicas de Jesús. ¿Qué hace? ¿Por qué no ve la tierra prometida? Porque él toma la responsabilidad de los 40 años de pecado del pueblo de Egipto y deja a Josué para que entre, ¿no? Y así, o sea, te vas encontrando que Elías, por ejemplo, sube para no pagar ese precio porque Elías hace un gran trabajo como profeta. Elías hace un trabajo increíble como Isaías, nada más que Isaías, pues bueno, para cumplir esas profecías tiene que morir. Elías no, ¿no? Entonces, vaya, el juego con los profetas siempre hay que observarlo también en su contexto histórico. ¿Por qué era importante en ese momento que Elías ascendiera y no muriera? Porque también los profetas, la mayoría no escribió Elías sus profecías. La mayoría de las profecías del Antiguo Testamento están escritas ex eventu. Ya que había pasado, ya lo habían puesto por escrito. Y se hablaba de las profecías porque, de nuevo, sobre todo los fariseos, no eran fans, el judío en general no era fan del literalismo bíblico. Si te das cuenta, Jesús en ningún momento en los reportes de los evangelios, Jesús te dice, se los dijo Elías, se los dijo Moisés, pero nunca cita de que capítulo tal, versículo tal, eso que hacemos ahora, de que Isaías 28 30 de no sé qué, Jesús nada más decía, acuérdense que Isaías dijo.
Acuérdense que Moisés dijo. Entonces los profetas no eran tampoco estas cosas en donde tenías que saberte la profecía letra por letra. ¿Qué te trataba de decir Elías? ¿Qué te trataba de decir Isaías? ¿Qué te trataba de decir Ezequiel? ¿No? Entonces, Elías funge como este profeta fundamental que transiciona también a una época distinta de Israel. Genial, genial, buenísimo. Che, y tengo una difícil que yo nunca puedo resolver. Viste que llego a mis preguntas difíciles. Eh, No, no, no está bien. Tengo un profesor llamado Jorge Medina que nos hablaba de Boecio. No sé si lo has leído. Boecio que hablaba de la eternidad, que la definía, que hablaba de la definición de persona. Y una definición que tiene sobre la eternidad habla de que, bueno, Dios está fuera del tiempo, está en su eternidad en algún punto. Y si Ujú, está en su eternidad, yo, perdón que hago muy Marvel esto, viste como antes con ABT con Marvel, que ven todos juntos con el tiempo, pueden dejar en cualquier momento del tiempo. O sea, me decía mi profesor, si Dios ve el tiempo como un punto sobre una línea, podría ver el final de los tiempos, el comienzo, mi momento, todo en ese momento, como el ABT, en un punto. ajá. Pero eso implicaría una predestinación total, como que Dios tiene todo controlado. Ahora, si yo digo que solo hay un presente y Dios no puede hacer eso, ya me doy más libertad, pero le quita poder a Dios. Es difícil. Esa misma idea la tenía Calvino. El tema con la predestinación calvinista es esa. Decimos que Dios es soberano. Perfecto, y Dios es atemporal, causa increada, todo esto que ya hemos definido, ¿no? Hasta ahora. Perfecto. Por lo tanto, Dios sabe qué va a pasar y puede o no inferir en ello. Mm, Calvino decía que él ya sabía a quiénes iba a salvar y a quién no, una de las posturas más polémicas de Calvino, ¿no? Mm, Dios no, Dios no interviene. Dios es un ser que no interviene. Dios observa desde afuera y respeta ese libre albedrío. Em, Vamos a hacer una comparación muy, muy, muy mundana. A ver, todos creo que, o al menos espero que toda tu audiencia sepa o haya visto alguna vez Infinity War, Endgame, Avengers, ¿no? Entonces, esta explicación, y bueno, posteriormente Kang, ¿no? Que Kang es aquel que permanece. Bueno, Kang lo que hace es limpiar de esas inferencias, ¿no? La TVA lo que hace es, hay un ser que no debería de estar aquí, lo limpia para que no cambie el curso. Si tú no tienes la oportunidad de cambiarlo, entonces realmente esa afectación no importa, ¿no? No es un efecto mariposa, no es porque tú moviste esto, de repente ya todo el mundo se va a deshacer, ¿no? Dios actúa más o menos así, nada más que no quita, él deja. El hecho de que él vea el principio, vea el final y todo lo que hay en medio, él no quiere decir que va a meter su manita y va a decir, voy a quitar esto de acá. Te hace ajá, te ayuda como en pequeños milagros, si lo quieres ver así, ¿no? De cuando tú le dices, no sé, ay, Dios, por favor, que hoy llegue temprano, porque ya voy bien tarde, pero por favor, que no haya tráfico. Perfecto. El que no haya tráfico o el que haya, no quiere decir que él interviene para que algo te pase o no te pase. Responde una plegaria, pero lo que pase después no es bronca de él. Es también complicado reconciliar a un Dios omnipotente, omnipresente, y soberano, con un Dios que no actúa. Obviamente, todo esto son especulaciones, y eso sí lo quiero dejar muy en claro. Son especulaciones. Porque al final nosotros no podemos hablar con Dios de esa manera, así como estamos hablando tú y yo de comparar una idea. Dios no nos va a responder así. Entonces solamente podemos especular.
Y yo te diría que todas las especulaciones son válidas siempre y cuando no rompan esta regla de quién es Dios y no rompan la regla de cómo nos relacionamos como humanos y sus mandatos. Siempre y cuando no rompan esas reglas, tú puedes especular todo lo que quieras de por qué Dios hace o deja de hacer o por qué Dios tiene o no tiene, ¿no? Pero sí, justamente, o sea, no, Dios no interviene. Dios agarra y dice, bueno, ahí tú hazte bolas, ¿no? O te deja así tantito algo y te dice, bueno, pues ya. Él debe de saber lo que sí y lo que no afectaría. Ahí entra la fe y la confianza en esa soberanía, en decir, si ese día no hubo tráfico, pues es porque ese día no debía de haber tráfico. Así como cuando te regresas, ¿no? De casa y pasas por donde ibas a pasar hace 10 minutos y hay un mega accidente y dices, ok, tal vez yo tenía que hacer eso porque yo no tenía que ser quien se accidentara. Y así, ¿no? O sea, podemos hacer toda una bola que nos llevaría al mismo punto en donde son especulaciones. Son especulaciones de qué hace y qué no hace Dios. Y por eso ahí sí entra él. No está en nosotros entenderlo, pero no hace daño intentarlo. Amén, amén. Tengo dos preguntas últimas para seguir cerrando. Va, no sé cerrando. Una era sobre, mira, siempre los curas me dicen que el infierno, el cielo y el purgatorio son estados del alma. Estados del alma. Un poco para romper con la idea antigua, según la cual el cielo estaba arriba y el infierno estaba abajo, ¿viste? Yo tengo la teoría, aunque quizás sea por buscada, que están en otra dimensión. Una onda Marvel también, ¿viste? Yo soy muy Marvel. No sé qué pensás vos. Oh. Y te mandan ¿cómo se llamaba? La prisión negativa. Era donde estaban todos, ¿no? La prisión negativa, la prisión cero. Hay una versión de eso en DC y en Marvel también. Mm, híjole, me va a quemar tu público católico, pero el purgatorio es una idea más dantesca que otra cosa. El purgatorio no existe. No hay manera de que el purgatorio exista porque empezamos a tener unos problemillas por ahí. Ahí sí son problemillas, ¿verdad? De colapsar un poquito la ontología y colapsar un poquito la salvación. Si todo el punto de que Jesús sufriera y muriera como sufrió y murió era para que te perdonaran los pecados, ¿verdad? Y el único requisito, porque ese sí es el único requisito, pues es que te arrepientas, no hay mucho espacio para que haya un purgatorio, ¿no? Porque, pues bueno, en automático te limpias. Es una construcción que viene totalmente que viene totalmente del legalismo romano, ¿no? Del legalismo romano y occidental que heredan tanto el protestantismo histórico como otras denominaciones, ¿no? En donde Jesús es más como un abogado defensor y Dios es este juez magnánimo que te va a decir culpable, ¿no? Inocente, y tú al infierno, y tú al cielo, y tal, ¿no? Y cual, y te va a leer una cartilla en donde multa por haber dicho groserías, y multa por, no sé, haber sido idólatra, y Jesús va a estar ahí de que, papi, papá, espérame, es mi compa, dame chance, deja que entre. Anda, yo sé que te cae bien, anda, ¿no? Y Dios va a decir, bueno, está bien, pasa, ¿no? Esa es la idea. Entonces el purgatorio es como una ducha de tienes pecados, ve a bañarte, ¿no? Y te baña y de repente limpia y tan tan. Esto es una reducción totalmente, solo es para hacer un punto. El infierno, ¿quién decía? No sé si era el propio Lutero o a lo mejor tú has escuchado esta frase de alguien más. Las puertas del infierno están cerradas por dentro. El infierno es una construcción teológica diseñada para explicar cómo se siente estar apartado de Dios, cómo es rechazar la gloria de Dios. Eh, si le creemos a la construcción, porque también es una construcción de Lucifer, ¿verdad? De que era un ángel orgulloso y tal, ah, pues
El orgullo se define como no aceptar tus errores y no arrepentirte. Es la falta de arrepentimiento. Cuando tú eres orgulloso, ¿no? Si tú te peleas con alguien, eres orgulloso y dices, no me voy a disculpar, yo tengo la razón. No me voy a arrepentir, yo tengo la razón. El pecado del orgullo no es, o sea, sí, ajá, nos lo estipulan como que Lucifer quiso ser Dios. Por Dios, Lucifer no sería tan estúpido como para decir, ay, sí, yo quiero ser ese. No, claro que no. Pero era orgulloso, ¿no? En esta construcción teológica. Y ya te habrás dado cuenta que me gustan mucho las series, ¿verdad? Y como bien lo dice Amenadiel en la serie de Lucifer, de, bueno, al final, Lucifer en todas las historias no es más que un hijo rebelde, efectivamente. La construcción que tenemos hoy de Lucifer es la dualidad, volvemos al maniqueísmo y volvemos al mazdeísmo, ¿verdad? El que tanto nos caracteriza como cristianos, en Lucifer es el hijo imperfecto, el hijo rebelde, el hijo orgulloso. Cristo es esa contraparte. Es una barbaridad decirlo, porque ahí nos estamos volviendo dualistas, maniqueos, zoroastristas, herejes y todo parejo, ¿no? Pero así lo decimos. Jesús es la contraparte del diablo porque el diablo fue tal, perfecto. El infierno es eso. Tú no te arrepentiste, tú no quisiste hacer mejor las cosas, tú no quisiste aceptar que dependes de un modo o de otro de Dios. Yo no puedo hacer más por ti. Libre albedrío es, yo te dejo que tú elijas no creer en mí. Y entonces, como tú no crees en mí, no hay, no hay mejor regalo, en todo caso, ¿verdad? Que pues alejarte de mí eternamente. Perfecto. Te lo está viendo, fíjate, ve cómo resignificamos. Ya no es un castigo eterno, es un regalo. Tú me estás pidiendo que yo no esté cerca de ti, yo te estoy dando lo que tú quieres, no estás cerca de mí. Ah, pero resulta que como concebimos a Dios como este ser increado, eterno, principio de todo, luz de luz, ¿verdad? Pues, ¿qué hay en el infierno? Tinieblas, soledad, apartamiento. Si nos ponemos muy, si nos ponemos muy filosóficos, ¿verdad? Podemos decir que nosotros solitos creamos nuestro infierno aquí en la tierra y en la otra vida. Hay mucha gente que se aparta, mucha gente que decide estar sola, mucha gente que muchas cosas por orgullo. Perfecto. Entonces, eso es el infierno ya a mí me encantan estas cosas de que está lleno de llamas y hay un cuate con cuernos y patas de chivo y cola de león y rojo, por alguna razón es rojo, ¿no? Y tiene a su encargo, ¿qué? Son siete, ¿no? Un demonio por cada círculo del infierno y no sé qué. Y yo como de, creo que estás Dante. pensando en Zeus, o en Hades, o en Dante, o en muchas otras cosas, menos en el infierno cristiano. Estás pensando en una construcción posterior a esto, ¿no? Y pues bueno, cada quien, yo sí creo que le hace mucho daño, y eso ya sí es una opinión, eh, le hace mucho daño al cristiano comprarte estas cosas del infierno y el purgatorio. Y le hace mucho daño porque se vuelve a centrar en sí mismo, vuelve a centrarse en él no caer antes que cumplir la misión de Cristo, que era que los demás tampoco caigan, ¿no? O sea, que tú no seas piedra de tropiezo, por ahí, esos casi no lo citamos, pero por ahí hay un versículo de que no seas piedra de tropiezo para tu hermano. Perfecto, porque en el momento en el que tú dices, yo no me quiero ir al infierno, empiezas a hacer cosas por ti. Ya no lo haces de corazón, ya no lo haces porque sea lo correcto, lo haces porque estás esperando ganar algo. Y eso de una vez les aviso que eso no va a funcionarles, porque en el momento en el que tú dices, lo hago porque Dios así lo dijo, le estás dando la razón a todas las personas que te dicen, entonces tú eres bueno y tienes ética solo porque crees en Dios. Pero si no creyeras que Dios existe, no tendrías esa ética. Le estás dando toda la razón. La ética cristiana no viene tampoco de eso, viene de lo hago porque es lo correcto, pero porque yo sé que es lo correcto, no porque en la otra vida Dios me vaya a premiar,
No porque no me quiera yo ir al infierno, no, 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 simplemente es porque tienes hambre, yo sé qué es tener hambre, ten, aquí hay algo de comer. Yo sé qué es vivir en premura, yo sé qué es vivir paycheck to paycheck, perfecto, yo te echo la mano. Y ya, o sea, es eso, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a la visión de es que Dios me va a castigar, pero no lo hagas para que no te castigue. Mejor cambia ontológicamente. La transformación es ontológica, es en tu naturaleza, no es en la persona, volvemos a, no es personal, es ontológica. Y en el momento en el que tú cambias, los demás alrededor cambian. Y entonces te vuelves un guía, que es también a lo que se supone estamos llamados los cristianos. Me encanta todo lo que decís. Quería hacer una última pregunta porque ya quedan 5 minutos de grabación, no quería volver a grabar de nuevo. La gente se pregunta, cuando hace preguntas, trata de poner lógica, pero sobre todo personales, la vida de uno. Y de las preguntas de la vida, que son las más difíciles de responder, queda pregunta que muchos se hacen: ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué Dios permitió esta enfermedad, esta muerte de un ser querido? Y la gente que quisiera, yo creo, muchos preguntarte eso, o casi ya te lo han preguntado, ¿qué te parece? Primero, siempre que voy a responder esas preguntas, sí las preparo, porque antes, y va a sonar también bastante terrible a lo mejor para el fundamentalismo, pero antes que cristianos somos personas. Y tú no puedes ir por la vida diciéndole al cristiano que Dios lo está castigando, que Dios lo está probando, que Dios no le ayuda de nada, no lo consuelas en nada, ¿no? Es igual que cuando muere alguien y le dices, ya está en un lugar mejor. Bro, eso no me ayuda. No me ayuda que me digas que está en un lugar mejor. ¿Está en un lugar mejor para quién? ¿O para qué? O sea, en ese momento, a lo mejor ya después lo aprendes y dices, sí, claro, está en un lugar mejor por mi fe. Perfecto, pero en el momento no quieres que la gente te diga, hay que ser fuerte, está en un lugar mejor, piensa que ya no sufre. No. Y lo mismo con las enfermedades. Eh, Cuando hablas de Dios en las enfermedades, a mí me gusta más hablarlo desde no te están castigando, no te está probando, esta, este es un momento para tener fe. No te puedo decir que algo terrible viene de Dios. Este es un momento de donde depender de Él. Yo no sé por qué estás enfermo, yo no sé por qué, o sea, yo no te lo puedo decir. Yo no te puedo decir que Dios te está, porque yo no soy Dios, yo no tengo derecho, ni tengo ninguna autoridad para decirte por qué Dios permite que pase esto, porque no lo sé. Lo que sí te puedo decir, ¿no? En ese momento es, ¿qué necesitas de mí? ¿Quieres que oremos? ¿Quieres que te abrace? ¿Quieres que te escuche? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque no se trata de que yo te explique por qué Dios te está haciendo tal o cual cosa. No lo sé. Y Él también en algún momento te lo podrá decir. O sea, yo te puedo sacar Job, ¿no? Por ejemplo, es que a Job le quitó todo y le... Sí, a lo mejor, al justo le pasan, a las personas buenas les pasan cosas malas. Sale. Mi llamado como cristiano, mi llamado como teólogo, yo soy personal de salud también. Mi llamado como personal de salud no es eso. Mi llamado es estar ahí. Mi llamado, lo que me pide Dios que haga, lo que me pide Cristo que haga es acompaña a tu hermano, ayúdalo a que su fe se fortalezca. Respuestas no tengo. Y la cosa más honesta que vas a escuchar de alguien que está en esa posición pastoral es esa. No sé, no sé por qué te está pasando, no sé qué quiere Dios de ti, no lo sé, discúlpame, perdóname, no lo sé. Pero aquí estoy, ¿qué necesitas?
Buenísimo, me encantó. Muy, muy humano, muy de Dios. Gracias, Dan. Bueno, hermanos, quedan 2 minutos de grabación, así que ya cortamos acá. Gracias por ver el video. Síganlo a Dan en Pregúntale a Dan. Teología desde todas sus perspectivas y matices. Matices. Y matices. Síganme a mí, pongan me gusta y nos veremos en un próximo video. Hasta luego. Creencia que Dios los bendiga.